Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro taller Introducción a la Inteligencia Artificial Creativa. Este taller es uno de los 12 contenidos de nuestro programa Hay para todo México, el cual está realizado y se está promoviendo a través de Compoeducación en colaboración con Microsoft Elevate. El día de hoy, nuestra sesión estará a cargo de uno de nuestros ponentes más consentidos y más solicitados por todo el público, nuestra instructora Samantha Villarreal. Samantha es líder en tecnología mexicana con más de 19 años de experiencia en el campo de la tecnología de información. Ha sido reconocida internacionalmente como MVP en Microsoft, como el profesional más importante durante 11 años consecutivos, siendo pionera en México en las categorías de Office 365, Microsoft 365 y Copilot. Su trayectoria incluye roles de liderazgo en empresas nacionales e internacionales, así como una colaboración durante los últimos años como ingeniería de soporte internacional en Microsoft, brindando soluciones a empresas de América Latina y Europa. Además, es autora del libro La Rueda de la Vida, una obra que impulsa el crecimiento personal y profesional. Sin más, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, la cual estamos seguros que será de total agrado para ustedes, y vamos a cederle la palabra a Sam. Bienvenida, Sam. Buen día. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias, Eri, por esta introducción y bienvenidos a cada uno de ustedes en esta sesión. Vamos a estar hablando justamente de esta parte de inteligencia artificial creativa. ¿Cómo es que nosotros podemos estarla trabajando, mejorar los avances que tenemos en el día a día y sobre todo que también podamos utilizarla dentro del trabajo, dentro del desarrollo personal y cómo nosotros conocemos estos roles, ¿ok? Entonces, pues siéntanse bienvenidos. Las dudas las pueden estar haciendo. Trataremos de hacer el espacio también para responder cada una de esas dudas y brindarles la oportunidad también de tener esa retroalimentación de manera directa. Pues vamos a empezar con este tema que tiene que ver con la inteligencia artificial creativa. Y bueno, ¿cuál es el contenido? Primeramente, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Diferencias entre inteligencia artificial tradicional y creativa, los tipos de contenidos que pueden generar la inteligencia artificial y también veremos un poco respecto a la ética, derechos de autor y el uso responsable de la inteligencia artificial creativa, de la IA creativa. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar con este tema. Primero, ¿qué es esta parte de la inteligencia artificial creativa? Podemos identificarla a veces en algunas terminologías ya de tecnología como la IAG, tal cual, inteligencia artificial generativa, y es la que se va a distinguir porque es la creación de ideas, de contenido, no es solamente el que pueda identificar un objeto, sino que empieza a crear nuevo contenido. Es ahí donde nosotros vamos a obtener resultados específicos, ¿ok? Entonces, esto tiene que ser novedoso porque tiene que estar en diferentes ámbitos, desde conversaciones coherentes hasta videos, hasta imágenes, la parte de composiciones musicales incluso, abarca una gran cantidad de conocimiento y de interacción y también puede desempeñarse en diferentes áreas. Estaremos viendo algunos ejemplos en ese sentido. Y bueno, vamos a ver un poquito más en este aspecto. Nosotros tenemos que identificar por acá algunas definiciones en cuanto a la IA generativa y algunos principios, ¿no? Podemos definirlo como crear contenido nuevo e innovador basado en ¿qué? En patrones aprendidos. Ese sería como nuestro concepto general de la IA generativa. Y es sofisticado, ¿por qué? Porque es una capacidad de aprendizaje bastante complejo. De hecho, podemos estar trabajando con esto como la parte de un nuevo vocabulario, podemos identificarlo como si fueran las reglas gramaticales de este nuevo idioma, donde la inteligencia artificial nos está entendiendo y nos permite tener una interacción directa. Es más, no solo habla un idioma, puede comunicarse con nosotros en diferentes idiomas, dependiendo del país donde nos estemos encontrando, pero es con ese lenguaje natural que la inteligencia artificial es capaz de entendernos. Puede
Podemos practicar incluso la generación de nuevos contenidos de una manera bastante interesante. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Bueno, que se está llevando la parte de aprendizaje automático, nos permite identificar patrones, generando resultados precisos. Esto es debido a la gran versatilidad que tiene. Y es aquí donde la inteligencia artificial generativa pues va a estar sostenida dentro de lo que es el desarrollo de modelos funcionales. Y estos modelos funcionales también son conocidos como FM. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos modelos funcionales? Para que nosotros podamos estar trabajando de manera directa con modelos preentrenados. Entonces, esto nos va a estar permitiendo obtener resultados versátiles, eficientes y también con gran precisión, de tal manera que la misma inteligencia artificial aumenta este procesamiento, mejora el rendimiento también de lo que nosotros estemos haciendo y nos permite tener una integración mayor. Entonces, esto lleva hacia lo que es una integración multimodal. Y bueno, otras características, ¿cuáles son? Lo que corresponde hacia el aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque la IA va mejorando también esa capacidad de interacción que tiene con nosotros cuando identifica nuestros patrones de solicitudes, la formalidad en que estamos haciendo las cosas, genera resultados precisos basados en la información que nosotros estamos alimentando directamente a nuestra IA y estamos generando diferentes tipos de contenidos, ¿ok? También hay otro aspecto aquí interesante que son las redes neuronales. Estas redes neuronales que nos van a permitir conectar nuestras aplicaciones con lo que es la información o los datos que se están procesando y cada uno de los usuarios. Entonces, esta red neuronal artificial, pues trata de imitar tal cual el procesamiento del cerebro humano, pero obviamente tiene características diferentes. Para que podamos comprenderlo así como más coloquial, podríamos decir que esta red neuronal artificial es como esa telaraña que va haciendo esas conexiones y entonces nos permite obtener resultados de una manera mucho más sencilla. Ese es otro aspecto. Y uno más tiene que ver con la creatividad computacional, en donde la inteligencia artificial pues está invitada tal cual a la generación no solamente de contenido, sino de innovación. Y es ahí donde vamos encontrando algunos aspectos bastante interesantes. ¿Como cuáles? Bueno, las tecnologías y los algoritmos que están detrás justo de la inteligencia artificial generativa. Y aquí posiblemente haya algunos conceptos con los que no estén tan familiarizados, ¿no? Digo, ya hablamos de inteligencia artificial, redes neuronales, algunos temas que de repente son más sonados, pero ¿qué hay, por ejemplo, de algo llamado redes generativas adversarias? Bueno, estas redes generativas adversarias son dos redes neuronales. Quedábamos que una red, quedábamos que esta parte de redes neuronales, pues van a tener una función en específico, ¿ok? Hacer la conexión con los datos, con las personas y con las aplicaciones que utilicen. Ok, las redes generativas adversarias, que las podemos encontrar en la documentación técnica como GAN, lo que van a hacer es competir para crear tal cual contenido novedoso. ¿Por qué? Porque las redes neuronales que son adversarias dentro de estas GAN hay dos categorías, el generador y el discriminador. El generador es aquella red que va a empezar a generar cosas nuevas, pero el discriminador es el que le va a decir, no, no se parece, no está llegando este modelo. Y empiezan a competir. De tal forma que, por ejemplo, cuando empezaba el uso de la inteligencia artificial con las imágenes, no sé si se acuerdan que de repente ponía a las personas con 3, 4 brazos, una mano con 8 dedos y cosas así. Entonces, ahí estaba interviniendo una red generativa adversaria llamada generador. Y entonces se aplica la que es la discriminadora y les dice, no, esto no se genera así, no se parece. Y entonces esa lucha
que llegan a tener entre ellas dos, esa competitividad, es lo que logra hoy en día que tengamos un mayor perfeccionamiento en el contenido que nosotros estamos solicitándole a la IA. Es decir, que una imagen sea realista, que algún tipo de video sea mucho más efectivo, que el texto que nos está brindando parezca a veces una obra literaria. Entonces, es ese juego que se tiene entre estas redes generativas lo que va a permitir que avance el uso de la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos los modelos de lenguaje Transformers. Bueno, Transformers o transformadores, ¿no? En este caso, van a ser reconocidos por la capacidad de procesar los datos secuenciales de una manera muy efectiva. ¿Cómo lo logran? Bueno, se enfocan en diferentes secciones de los datos y de hecho es aquí donde ChatGPT puede tener un alcance mayor, porque de hecho es el ejemplo que sobresale en cuanto a la parte de la arquitectura que está trabajándose con esos transformers, donde va creciendo y va utilizando esa gran cantidad de datos, de secuencias de entrada de datos, y se va modelando de tal forma que se pueda tener un contexto específico para diferentes áreas. Entonces, esto nos permite que tengamos un texto coherente y contextualizado. Para eso nos van a servir los modelos de lenguaje Transformers. Y bueno, hay otros dos aspectos. Uno tiene que ver con autoencoders, que en el caso de los autoencoders, los vamos a encontrar con estas iniciales BAES. Se enfocan para la distribución subyacente de los datos y están diseñados para producir un espacio latente suave. Bueno, ¿qué significa esto? Que los resultados que nos están arrojando tal cual nos van a permitir generar nuevas opciones en cuanto al uso de la inteligencia artificial. De hecho, tal cual, esta parte de los autoencoders son los que formaron la base para que pudieran salir estas nuevas inteligencias artificiales, los nuevos enfoques y modelos, y el procesamiento sea mucho mejor. Entonces, estos autoencoders variacionales lo que nos permite es que sientan las bases para que se pueda trabajar con las GANs de una manera mucho más efectiva. Y el último punto aquí que tenemos son los modelos de difusión. Ok, ¿qué es esto? La generación de imágenes de alta fidelidad. Así de sencillo, que de repente subimos nuestra fotografía y esa fotografía la queremos que tome los rasgos originales y sobre esos rasgos entonces genere una simulación en un ambiente diferente con tu superhéroe favorito, con la persona que tú desees ahí que pueda estar junto a ti en esa imagen o poniéndote en el espacio o en el centro de la Tierra, donde sea, pero de una forma muy realista. Entonces, la parte que tiene que ver con el trabajo de inteligencia artificial hacia la generación de imágenes son los modelos de difusión. Y bueno, ¿cómo se utiliza todo esto? Vamos a ver por acá. Voy a abrir mi navegador y voy a compartirles justo algunos elementos. Entonces, por acá tengo un navegador. Vamos a abrirlo aquí. Y estoy en la página ahorita de ChatGPT. Vamos a hacer una dinámica con ChatGPT. Le vamos a pedir a ChatGPT que nos ayude en un primer aspecto, en la síntesis de conceptos arquitectónicos, es decir, de esa síntesis de los elementos que nosotros acabamos de comentar. ¿Ok? Entonces, por acá ya tengo una solicitud. Déjenme terminar de ponerla. Ahorita les cuento de qué va a ser para que podamos contemplar el resultado. Le vamos a pedir aquí a ChatGPT que nos explique la diferencia entre los modelos transformadores y las redes generativas adversarias, las GANs, específicamente en términos de su arquitectura fundamental, lo que es generador, lo que es el discriminador, que estamos viendo de las GANs que se la pasan ahí con esta competencia, contra la autoatención, que es parte de los mismos modelos transformadores. Entonces, le estamos aquí indicando que utilice analogías sencillas
para hacer la explicación accesible a quien. Vamos a tomarle una precisión aquí que sea para un director de arte, por ejemplo. Entonces, mandamos esta solicitud de manera directa aquí en ChatGPT. Recuerden que ChatGPT es gratuito, hay una versión gratuita, nada más no suban información confidencial cuando estén trabajando con la IA gratuita, porque esto permite que mejore el entrenamiento de la misma inteligencia artificial. Entonces, nada de información confidencial, privada, nada que pueda poner en riesgo su integridad, nada de documentos oficiales, etcétera. En la IA que tiene el pago, como la que ya trae de suscripciones de ChatGPT o Copilot, sin problema lo pueden ocupar. Entonces, aquí ya tenemos el resultado. Dice que nos va a explicar la diferencia con un lenguaje claro y visual, pensando justo para alguien del mundo creativo. Y aquí dice, imagina que estamos hablando de dos tipos de artistas digitales con personalidades distintas. Por un lado tenemos el modelo transformador, Transformers, el artista que observa todos los detalles antes de pintar. Y viene la analogía. Piensa en un artista que pinta una escena completa, pero antes de poner un solo trazo, mira toda la composición, quién está, dónde, qué colores hay, qué emociones transmite cada elemento y decide cada pincelada en función del conjunto. Esta capacidad de mirar todo el contexto es lo que los transformadores llaman autoatención. La arquitectura básica, no hay un juez o rival, hay una red que aprende a entender las relaciones entre las palabras, imágenes o píxeles dentro de una secuencia. Su estructura basa bloques de atención que permite que cada parte mire a las demás partes y les dé el peso según su importancia. Y nos trae estos otros elementos, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, un transformador puede escribir un texto coherente porque cada palabra sabe lo que pasó antes y lo que viene después, o generar una imagen completa como Dalí o Midjourney, que cada fragmento visual entiende cómo encaja. Ok, la metáfora. Un transformador es como un director de arte que coordina todos los elementos visuales y conceptuales al mismo tiempo. Ok, y luego vienen las redes generativas adversarias. Quedamos que de acá el artista observa todos los detalles. Y las redes generativas adversarias, el artista y el crítico en un duelo constante. Y es aquí donde entra esta competencia, ¿no? Entonces, este tipo de resultados que nosotros estamos obteniendo de manera directa a través de ChatGPT nos ayuda a entender según las características que nosotros estemos utilizando dentro de estos elementos. ¿Ok? Por ejemplo, en esta analogía nos comenta, el generador es un artista que identifica falsificar la obra maestra, el discriminador, un crítico que examina la obra y le dice, esto parece falso o podría ser real. Entonces, ahí nos muestra este tipo de comparaciones. Esa, les comento nuevamente la solicitud que hice aquí dentro de ChatGPT. Explícame la diferencia entre los modelos transformadores y las redes generativas adversarias, GANs, específicamente en términos de su arquitectura fundamental. Usa analogías sencillas para hacer la explicación accesible y aquí está a un director de arte, pero lo pueden poner en el área donde ustedes estén para que la comprensión sea mucho mayor, ¿ok? Bueno, este es uno de los puntos que nosotros podemos estar observando en este contenido, pero también es importante que nosotros entendamos algunos conceptos adicionales. Si tienen dudas, ahorita vamos a tratar de resolverlas. ¿Ok? Vienen las diferencias entre inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial creativa. La diferencia tradicional podemos entenderla también que es una inteligencia artificial discriminativa. ¿Por qué? Porque se centra en clasificar, en predecir las cosas que se están, que se están solicitando. Establece una relación entre el mapeo de entrada, es decir, lo que estamos solicitando, y va poniendo como las etiquetas en la categoría de la información o los datos previamente almacenados. Entonces, esta parte de la IA tradicional
se empezó a realizar por mucho tiempo. Dábamos el entrenamiento tal cual, tenemos este objeto, esto es un celular, por ejemplo, esto es un mouse, tenemos diferentes formas en que se le va indicando qué cosa es, de tal manera que cuando se lo presentemos, diga, ah, sí, eso parece un celular, ah, sí, eso parece un mouse, eso parece una pluma. Entonces ahí empieza a tener esta parte de identificación de qué cosas son lo que es lo que se está presentando. Y bueno, dentro de esta nos ayuda para resolver problemas específicos con mucha precisión. Eso sí, está entrenada para que pueda reconocer muchos elementos, pero como áreas muy puntuales. Hay reglas predefinidas. Estas son para la toma de decisiones muy puntuales, resolver problemas en concretos. No se puede salir uno de esos problemas, tiene que ser ahí de manera muy puntual ese seguimiento. Las aplicaciones de la IA tradicional son con datos preexistentes y pues obviamente existen algunos riesgos, ¿no? En este tipo de contenido. ¿Cómo? ¿Cuáles riesgos? La clasificación y detección que se puede llegar a equivocar en algún tipo de contenido. En el análisis predictivo, por ejemplo, nos puede ayudar para, suponiendo algo, que estuviéramos en la parte de agricultura y dentro de esta nos puede predecir el rendimiento de los cultivos siempre y cuando las variables sean como muy puntuales. Pero si es algo nuevo, entonces los resultados pues van a salir de lo que tiene preestablecido esa misma inteligencia artificial. Podemos entonces estar viendo que hay diferentes características que van a ayudar y que son muy propias de esta inteligencia artificial para problemas muy específicos donde ya tiene cierto entrenamiento, se ha generado con ciertas etiquetas para que reconozca ciertos componentes, ciertos objetos y nos dé resultados en función de ellos. Y nos ofrece resultados confiables, que son estables, que nos ayudan a tener una toma de decisiones específica para ciertas áreas, ¿ok? Pero pues resulta que no es la única inteligencia artificial. Hay otra que es la inteligencia artificial creativa. ¿Qué pasa con la creativa? La creativa no es porque no vaya a identificar los elementos, sino que a partir de los elementos existentes empieza a crear nuevo contenido novedoso. Y esto pues permite generar innovación, es decir, no se queda con las reglas ya establecidas de estos son los elementos que existen, estos son los patrones que siempre se siguen, sino que a partir de ese conocimiento existente crea cosas nuevas, empieza a generar nuevo contenido y esto nos ayuda a tener una perspectiva diferente de cómo nosotros podemos ir manejando ciertos procesos, cierta información, los datos que se están teniendo. Entonces, esto es mucho más amplio. Nos ayuda también para que la capacidad conversacional con la inteligencia artificial creativa sea mucho más extensa. De aquí que incluso tengamos resultados diferentes con imágenes, con texto, con música, con videos, con lo que nosotros estemos solicitando. Por eso es importante que nosotros trabajemos con una inteligencia artificial que nos ayude también a ser novedosos. Cada una tiene puntos muy específicos. La IA que veíamos hace un momento, que corresponde a la tradicional, donde identificamos patrones que tenemos ya muy específico. Por ejemplo, una pregunta que me llegaban a hacer en una de las sesiones era, ¿para qué me sirve el entrenar, por ejemplo, cómo identificar un celular, una gorra, unos lentes? Cuando vamos a una institución bancaria, muchas veces la alerta del sistema de seguridad del banco, ¿no? O de la institución bancaria. Ah, esta persona trae estos objetos y entonces ya no solamente es otras personas vigilando, sino que la misma IA se empieza a enfocar a elementos muy precisos. Cuando nosotros estamos ya con la IA creativa, estamos generando más elementos que nos permitan tener una perspectiva un poco más amplia del contenido actual. Entonces, esto nos ayuda a generar nuevos contenidos en texto, nuevos contenidos en imágenes, nos ayuda a revolucionar un poquito el contenido que ya teníamos de manera previa y entonces poder avanzar
poco a poco de manera significativa en toda esta innovación que se puede implementar dentro de cada uno de los procesos en las empresas, en la educación, en la parte de salud, etcétera, ¿ok? Bueno, tal cual, una comparación entre ambas. La inteligencia artificial que nosotros tenemos como el uso de lo que es la IA tradicional en automatizaciones para tareas repetitivas, rutinarias, procesos que ya están muy específicos, que de ahí no se tienen que salir. Y la otra, en cuanto a la IA de generación de contenido, la parte creativa, entonces nos da contenido original. ¿Ok? Esta parte puede ser para textos, para la parte de arte incluso, y también tiene que tener puede ayudarnos de manera significativa en áreas como la salud. Vamos a hacer algunos ejemplos en este sentido, ¿ok? Por acá tengo, vamos a revisarlos, voy a compartir nuevamente mi pantalla aquí con el navegador y vamos a revisar. Ahorita vamos a ver unos puntitos más. Ok, vamos aquí a revisar este. Voy a ir ahora con Copilot, por ejemplo, Copilot tiene una versión gratuita que es copilot.microsoft.com. Ustedes pueden ingresar con una cuenta de Hotmail u otras, incluso Gmail o Apple, también pueden generar su cuenta gratuita. Y tenemos aquí el chat. Entonces, yo le voy a decir a Copilot desde aquí, desde esta versión, que me ayude con la detección de fraude, ¿ok? Vamos a ver. Por acá tengo mi solicitud. Ahorita les voy a desglosar qué es lo que nos dice. Describe el proceso de la IA tradicional, es decir, la discriminativa. Veíamos que es la que se mantiene estructurada, que nos va a servir para tareas muy específicas. Dice, describe el proceso de la IA tradicional discriminativa en un banco para detectar fraude en transacciones. Explica cómo la IA cumple su misión de clasificación, predicción, en este caso, y menciona el ejemplo de Contract Intelligence de JP Morgan como aplicación clave. Ok, vamos a ver qué es lo que nos dice la IA en este sentido. ¿Listo? Vamos viendo que nos tiene todo estructurado de una manera muy sencilla, muy puntual, cómo nosotros podemos estar trabajando con este contenido. Ok, aquí tenemos primero la IA discriminativa en la detección del fraude bancario, cómo es que nos puede ayudar. Los modelos discriminativos son algoritmos de clasificación que aprenden a distinguir entre clases, por ejemplo, fraudulento y no fraudulento, basándose en patrones de datos. En el caso del banco, el objetivo es predecir si una transacción es fraudulenta. ¿Cuál es el proceso general? La recolección de datos, el reprocesamiento, el entrenamiento del modelo, la evaluación, la predicción en tiempo real y obviamente nos va dando algunos puntos, ¿no? Recopilación de millones de transacciones históricas con etiquetas, la limpieza de los datos, se usa un algoritmo discriminativo con regresión logística, árboles de decisión, SVM o redes neuronales, se valida el modelo y cuando ocurre una nueva transacción, el modelo evalúa y predice si es sospechosa o no. ¿Cuál es la misión? La IA cumple su misión al clasificar cada transacción como fraudulenta o legítima, predecir el riesgo de fraude antes de que complete la operación y reducir pérdidas y proteger al cliente sin interrumpir el servicio. Entonces, esta sería la forma en cómo trabaja tal cual la IA discriminativa dentro de un banco. Ahora, en el ejemplo que estábamos citando de JP Morgan, bueno, aquí nos dice que COIN no se enfoca en el fraude. ¿Qué es COIN? Contract Intelligence, son las abreviaturas de JP Morgan, y es una aplicación poderosa en la inteligencia artificial bancaria. Tal cual, esta es una plataforma de JP Morgan que usa la IA para analizar documentos legales, especialmente contratos de crédito comercial. ¿Cómo funciona?
Utiliza procesamiento de lenguaje natural, es decir, así como estamos platicando o estoy platicando con ustedes y me están escuchando, para leer y entender cláusulas legales. Extrae automáticamente información crítica como obligaciones, fechas, condiciones y riesgos. Lo que antes tomaba 360,000 horas de trabajo humano al año, ahora se analiza en segundos. El impacto, eficiencia, ahorro masivo de tiempos y costos, precisión, menos errores humanos en la revisión de contratos, escalabilidad, puede analizar miles de documentos simultáneamente. Entonces, un ejemplo de una inteligencia artificial discriminativa, que quedamos que esta es que la discriminativa también es la tradicional, es esta aplicación que se utiliza en la seguridad bancaria. Vamos a ver un ejemplo más. Por acá voy a ir a nuevo chat, iniciar un nuevo chat y vamos a ver la respuesta a otra solicitud. Entonces, de este lado, ok, vamos a interactuar ahora con ChatGPT. Vamos a ir a uno nuevo y vamos a sugerirle lo siguiente, vamos a pedirle lo siguiente. Le vamos a decir que nos sugiera 3 enfoques innovadores para utilizar un modelo funcional en el sector farmacéutico, combinando textos, imágenes médicas y datos químicos con el objetivo de acelerar el descubrimiento de un fármaco. Y aquí algo pues que nos gustaría a todos, ¿no? Curar enfermedades. Especificamos alguna de ellas como el contra el cáncer y explica la versatilidad de este enfoque. Entonces, le dejamos la solicitud aquí a ChatGPT. Y nos dice, bueno, es una excelente pregunta, vamos a ver el tipo de aplicación de los modelos funcionales y aquí están los tres enfoques innovadores. El primero, un modelo multimodal de descubrimiento de moléculas guiado por la patología. La idea, entrenar justamente a nuestro modelo funcional, entrenar al FM, nuestro modelo funcional, que integre imágenes de biopsias, informes clínicos en texto y propiedades moleculares de compuestos químicos. El modelo aprende correlaciones entre patrones celulares visibles en imágenes histológicas y respuestas biológicas a diferentes moléculas. Las aplicaciones, aquí vienen aplicaciones. Se le puede mostrar una imagen de un tejido tumoral y pedirle, propon moléculas con un potencial de inhibir el crecimiento de este tipo de células. Es decir, nos está dando como la idea, el cómo podemos aplicarlo y también la parte de innovación. Vamos a ver aquí la parte de aplicación todavía. El modelo genera o selecciona candidatos moleculares de alta probabilidad de eficacia. Y luego en la innovación dice que une el lenguaje visual, la biopsia, el lenguaje clínico, es decir, el texto médico, y el lenguaje químico, las estructuras moleculares, y puede sugerir fármacos incluso para subtipos de cáncer raros o con pocos datos clínicos previos. Ese sería uno. El otro sería gemelo digital multimodal del paciente, que dice que son informes clínicos, de estudios de imagen, datos genómicos con una respuesta a compuestos químicos. ¿Para qué va a hacer esto? Dice que crea un gemelo digital de un paciente o grupo de pacientes. Vamos a ver cómo está funcionando el FM para simular distintas moléculas, cómo afectarían su tumor antes de pruebas in vitro. Y permite predecir efectos adversos, eficacia y resistencia a los medicamentos. La innovación es que transforma la investigación farmacológica en una simulación personalizada y predictiva. Esto sería genial para evitar algunos pasos que luego son contraproducentes. Reduce el número de pruebas en laboratorio y acelera la fase de descubrimiento de años a meses. Y el último que nos da asistente de diseño molecular creativo. Tenemos igualmente la idea, nos dice que está trabajando con el lenguaje químico natural, el FM recibe la descripción del texto, genera las nuevas estructuras, la aplicación es hacia iterar el modelo como si conversara con el diseñador molecular, se analiza la literatura biomédica, imágenes, proteínas y la innovación es fomentar un proceso de co-creación entre humanos e inteligencia artificial, acelerando exploración de miles de variantes moleculares
en paralelo. O sea, estamos viendo cómo estos modelos funcionales, cuando son aplicados, y obviamente el modelo funcional, estábamos observando que nos puede ayudar dentro de lo que es tal cual la misma inteligencia artificial, porque es parte de, entonces nosotros comprendemos ya otro tipo de integraciones o de alcance. No simplemente es la pregunta tradicional, obtengo una respuesta, sino es ir más allá. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo intentar para obtener algunos resultados de manera muy específica? ¿Ok? Entonces, estos son aquí algunos puntitos. Déjenme revisar por acá en el chat si tenemos algún comentario. Parece que no. De momento vamos bien. Ok, Vamos en bien, Tam. 20, todo bien. Muchas gracias, Eri. Vamos a tener en unos 20 minutos más un pequeño receso. Entonces, vamos a continuar de este lado con nuestros contenidos. Ok, vamos con las diapositivas. Bueno, otro tema que nosotros tenemos que ver es el tipo de contenido que puede generar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Dentro de la misma inteligencia artificial ya vimos que el texto es algo clásico que podemos obtener, pero hay que buscar justamente con qué IA trabajar. Y pues lo más novedoso, recomendable y que podemos tener hoy en día a la mano, tenemos nuestro modelo de GPT que trabaja con ChatGPT y con Copilot. Entonces, son capaces de generar mucho contenido, pero también no solamente nos quedamos con la parte de texto. Vamos a ver que hay inteligencia artificial que nos puede ayudar a generar incluso música, videos, arte y otro tipo de contenidos. Entonces, la inteligencia artificial generativa lo que hace es que se adapta a esa tecnología, esa aplicación que ya estamos trabajando y cuando la ingresan a la IA, esa aplicación, acelera su procesamiento para que obtengamos algún tipo de resultado. Entonces, vamos a ver justo de qué se trata ese puntito. Vamos por acá. Vamos a hacer aquí también algunos ejemplos. ¿Ok? La creación de textos y relatos. Cuando nosotros estamos trabajando en el día a día, pues estamos buscando también obtener cierta información de una manera satisfactoria. No solamente es como el procesar la tarea de, ah, ya lo hice, sino que nos sintamos satisfechos a la hora de que estamos trabajando, de decir, hice un buen trabajo, trabajamos bien como equipo, logramos los objetivos, estamos teniendo esa interacción bastante novedosa. Y entonces es donde necesitamos estar trabajando con la IA que nos va a ayudar en ese momento. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, muchos de ustedes posiblemente ya lo han estado trabajando. Y en el tema que tiene que ver con la generación de ideas, de tareas, toda esta parte de contexto, pues es líder dentro del área de inteligencia artificial por la versatilidad que tiene en la creación de tareas, de todo este tipo de contenidos, ¿ok? Por otro lado, también tenemos otro alcance con estas funcionalidades, como es el storytelling estratégico. Es decir, donde podemos tener relatos que concreten tareas muy puntuales. Y aquí nos vamos a ir despacito para ver algunas opciones que nosotros tenemos en ese alcance, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en este sentido. Voy a mostrarles por acá. Vamos a ir con ChatGPT justamente para que nos ayude con un ejemplo de desarrollo de personaje para Storyline y a ver hasta qué punto llega, ¿ok? Entonces, estamos ahora aquí con ChatGPT, nos vamos al nuevo chat y voy a colocar esta solicitud. Diseña el perfil detallado de un protagonista para una campaña de marketing sobre una nueva herramienta de inteligencia artificial generativa. El protagonista debe de ser un consultor, un freelance entre el 35 y 45 años que se siente abrumado por el trabajo repetitivo. Enfócate en sus miedos, como perder tiempo en tareas tediosas, y sus deseos, conseguir más clientes, delegando tareas. Proporciona un breve conflicto inicial que rompa su equilibrio. Y entonces vamos a ver
¿Cuál es el resultado que nos da ChatGPT en este caso? Nos dice que nos está dando un perfil narrativo completo del protagonista para la campaña de marketing sobre la nueva herramienta de inteligencia artificial generativa. El tono realista, empático, centrado en la transformación personal que inspira el producto. Y aquí es donde tenemos ya todo ese contexto. Vean que cada una de las solicitudes que nosotros hemos estado utilizando a través de ChatGPT y de Copilot tienen un resultado diferente y no estamos siendo tan extensos en el contenido de nuestras solicitudes, pero deben de estar bien diseñadas. ¿Ok? Aquí ya tenemos el perfil del protagonista. Nombre, son nombres ficticios, datos ficticios, ¿ok? Dice Daniel Rivas, edad 39 años, profesión, consultor freelance de estrategia digital y contenido B2B, ubicación, Ciudad de México, trabaja desde casa o cafés. Contexto actual. Daniel lleva más de 10 años trabajando por su cuenta. Ha construido una buena reputación y una base estable de clientes, pero se siente que ha tocado techo. Su día se consume en tareas repetitivas: preparar informes, responder correos, revisar brief, ajustar presentaciones y redactar propuestas casi idénticas a las anteriores. Aunque su trabajo le apasiona, siente que la rutina está drenando su creatividad. Su lista de pendientes crece más rápido de lo que puede tachar y cada día pospone proyectos más estratégicos. Su podcast, un curso online, nuevas alianzas. ¿Cuáles son los miedos principales? Perder tiempo en tareas mecánicas, siendo que su valor real, pensar, crear, conectar, se está diluyendo. Otro miedo, estancarse profesionalmente, mientras colegas que usan herramientas de IA avanzada avanzan más rápido. No tener energía mental. ¿Para qué? Para enfocarse en lo que realmente lo hace destacar, su visión estratégica y su trato humano con los clientes. Un miedo más es quedarse atrás tecnológicamente, viéndose desplazado por quienes ya integran inteligencia artificial en su flujo de trabajo. Deseos profundos. ¿Qué deseos tiene aquí nuestro personaje ficticio? Delegar lo repetitivo sin perder el control ni calidad. Aumentar su capacidad de atender más clientes sin extender sus jornadas laborales. Recuperar tiempo creativo para innovar, aprender y disfrutar de su independencia profesional. Sentirse actualizado y empoderado, dominando la inteligencia artificial en lugar de temerla. ¿Cuál es el conflicto inicial? ¿Qué es el punto de quiebre que nosotros le pedimos a la IA en la solicitud? Proporciona un breve conflicto inicial que rompa su equilibrio. ¿Ok? Aquí ya lo tenemos. Conflicto inicial, punto de quiebre. Una mañana, Daniel recibe un correo urgente. Uno de sus clientes más importantes le exige rehacer una propuesta estratégica completa en menos de 24 horas. Su calendario está lleno, su bandeja de entrada arde y el archivo que debía entregar sigue a medio hacer. Mientras revisa plantillas viejas para ahorrar tiempo, se da cuenta de que está haciendo lo mismo que hace meses: copiar, pegar y ajustar. En ese instante, siente que algo debe cambiar. O reinventa o seguirá atrapado en un siglo interminable de tareas que no lo deja avanzar. ¿Cuál es la oportunidad narrativa aquí? En este punto entra la herramienta de inteligencia artificial generativa presentada como aliada que transforma su rutina en el flujo inteligente, liberándolo de lo tedioso y volviéndolo en el tiempo para crecer. No reemplaza su talento, sino que lo amplifica. ¿Cómo ven? Vemos entonces que aquí ChatGPT está tomando un rol diferente en el cual nos está creando esta historia, este storyline que nosotros podemos adaptarlo para lo que estemos necesitando. En este caso, lo que estábamos indicando era para una campaña de marketing, ¿no? Aquí tenemos nuestra campaña de marketing. Hay veces que, dependiendo del área donde nosotros estemos trabajando, tenemos que adaptar esas circunstancias y permitirle a la IA que nos ayude
a obtener nuevos resultados, ¿ok? No es que no seamos creativos, es que a veces sí nos sobrepasamos con la carga de trabajo y no damos oportunidad a tomar un respiro de una manera adecuada. Utilizar la IA no solamente es para que me responda preguntas, es para que nosotros podamos proporcionarle elementos clave donde nos ayude justamente a tener esa retrospectiva en lo que estamos haciendo para la mejora de la toma de decisiones y cómo nosotros vamos avanzando en el día a día. Lo que veíamos aquí abajo, ¿no? Se presenta como aliada y transforma su rutina en un flujo inteligente. Al final nos está preguntando la IA, ¿quieres que te ayude a desarrollar la segunda parte? Y le voy a decir que sí. Y la vamos a dejar aquí que siga avanzando. ¿Para qué? Para que nos ayude con la continuidad de lo que puede hacer ahora una persona que se encontrara, por ejemplo, en el mismo caso de Daniel. Si a ustedes les gustaría trabajar algo similar, les voy a compartir nuevamente la solicitud que tengo aquí y que lo puedan aplicar en el proceso que ustedes estén llevando, ¿ok? De todos modos, se están haciendo las grabaciones, y aquí viene el contenido. Diseña el perfil detallado de un protagonista para una campaña de marketing sobre una nueva herramienta de IA generativa. El protagonista debe de ser un consultor freelance, edad 35 a 45, que se siente abrumado por el trabajo repetitivo. Enfócate en sus miedos. Aquí desea perder el tiempo en tareas tediosas y sus deseos, conseguir más clientes delegando tareas, proporciona un breve conflicto inicial que rompa su equilibrio. Permitamos a la IA que nos ayude con este tipo de análisis también y que podamos abrir otro tipo de expectativas. Hasta el momento, pues hemos revisado algunos elementos como tiene que ver. Un segundito, se me perdió aquí mi mouse. Ok, como tiene que ver con el tema de definición tal cual de conceptos complejos enfocados en el área de tecnología y que se los puede explicar, por ejemplo, a un director de arte, que nosotros podamos estar viendo el alcance de algunos temas que son para el área de salud y que nos dé ideas novedosas, no de las respuestas que necesitamos, sino de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que podamos lograr más cosas. Y en este caso, incluso trabajando a nivel corporativo dentro del área de marketing, cómo es que nos puede brindar una idea también más específica en este sentido. ¿Listos? Entonces, si llegan a tener alguna duda, me van diciendo, por favor. Vamos a ver otro de los puntitos que nosotros tenemos aquí. Vamos a revisar un poquito más antes de continuar. Ok, entonces, tenemos aquí la creación de textos y relatos. Ya vimos la parte de las narrativas, cómo nos puede estar ayudando también a la hora de la escritura, que son guiones generados, que nos puede ayudar con estas variantes como lo que es el storytelling, pero vamos a ver un aspecto más. ¿Cuál es ese aspecto? La parte que nosotros estamos necesitando para creación de imágenes y arte digital. Ah, espérenme, me faltaba un ejemplo. Ese ejemplo lo tengo por acá. Vamos a decirle que nos ayude ahora con el contenido para redes sociales, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver aquí otra solicitud que le vamos a hacer a ChatGPT. Vamos a ir al nuevo chat y vamos a poner. Aquí nos dice que actúe como especialista en SEO. Genera un título atractivo y un esquema de 3 puntos con subpuntos para que un artículo extenso sobre la distinción fundamental entre la IA generativa y la IA discriminativa se asegure de que el tono sea valioso e interesante para que motive a otros blogs a enlazarlo. Entonces, estamos tomando la idea general y lo enviamos. Esto ya es tal cual, pues para dar difusión a través de los medios digitales como las redes sociales, los bloggers, los videos que se llegan a ser virales, etcétera. Entonces, vamos a ver que podemos involucrarnos también en este sentido. El título sugerido, IA generativa contra IA discriminativa.
la frontera invisible que está redefiniendo la inteligencia artificial. Y aquí nos trae algunas ideas secundarias, ¿no? También podría ser diferencia clave entre IA generativa y discriminativa explicadas con ejemplos reales, o un tercer título, ¿por qué entender la distinción entre la IA generativa y discriminativa es vital para el futuro del aprendizaje automático? ¿Y cuáles son estos elementos? Nos trae aquí un esquema. Este esquema tiene 3 puntos principales. El esquema nos dice que es una estructura extensa y enlazable, y aquí nos dice cuál es la estructura. El punto número 1, dos cerebros de la IA, cómo piensan y aprenden de forma opuesta. Viene aquí dentro de ella la IA discriminativa, el arte de clasificar el mundo real; la IA generativa, la creatividad al servicio de los datos. Dentro de estas se manejan modelos como GPT, DALL-E, Stable Diffusion, y tenemos un tercer puntito que es la metáfora del crítico y el artista. Luego, el segundo aspecto que está obteniéndose para este contenido es el punto de inflexión, porque la generativa cambió las reglas del juego, ¿ok? ¿Por qué entonces de venir de una versión clásica de inteligencia artificial vamos hacia una inteligencia artificial generativa? ¿Cuál es el impacto en los sectores, la predicción del entendimiento, lo que están aquí los modelos, los modelos fundamentales, los FM, los retos y límites, y el futuro que se tiene también en ese sentido? Entonces, nos está brindando aquí información muy puntual que nos va a permitir que nosotros podamos tener no solamente contenido específico para aprendizaje, aprendizaje propio, sino para compartirlo también con otras personas. Y esto es mediante nuestros blogs, mediante las redes sociales, y luego se va optimizando. Entonces, dependiendo el nivel de solicitud que nosotros estemos haciendo a la inteligencia artificial, nos va a brindar todo este tipo de contenido, ¿ok? Entonces, estas son algunas opciones que nosotros podemos visualizar ahora sí con la generación de los textos, de los relatos, del contenido que estamos necesitando en el día a día en las diferentes modalidades que tenemos. Si ustedes son de algún área particular, cuéntenos un poquito de cómo han estado trabajando con la inteligencia artificial, cómo les ha ayudado, si les gustaría aprender algo diferente, o cómo es que se han involucrado en ese alcance, ¿ok? Entonces, ahí los pueden estar dejando a través de los mismos comentarios. Si tienen alguna duda también respecto al contenido que se ha estado compartiendo, déjenlo, no tenemos ningún inconveniente al respecto. Y bueno, vamos a tomar un momentito, déjenme checar acá el chat. Creo que vamos bien, ¿verdad? No tenemos preguntas por el momento. Tenemos solamente nos está pidiendo una sugerencia Sergio. Ok. Dice, tengo una historia que llevo tiempo escribiendo en Word. ¿Es posible es posible pedirle a la IA que la analice y me dé un resumen similar a este? Quizá alguna sugerencia para mejorar al protagonista o inclusive detectar incongruencias en mi historia que se haya pasado. Pienso en el factor creativo de IA en la parte como la parte de sugerencias y correcciones hacia mi historia. Muy buena pregunta, Sergio. Cuando nosotros estamos creando contenido original, no vamos a utilizar una IA gratuita, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos estar ocupando una IA que, que sea de pago. En este caso puede ser Copilot sin problema. ¿Por qué Copilot? Porque Copilot nos va a permitir conectarse con nuestra nube de manera directa, que en este caso sería un OneDrive. Entonces, cuando nosotros tenemos Copilot en la versión de pago, tenemos aquí el acceso para nuestro Outlook, para nuestras diferentes aplicaciones, y entre ellas puede ser, por ejemplo, un documento de Word. Entonces, dentro de estos documentos se encuentran seguros, no se comparten para entrenar a la inteligencia artificial. Podemos obtener un resultado que al final del día vamos a permitir, a permitir que nos esté colaborando la inteligencia artificial con nuevas ideas, nuevos ilustraciones, contenidos, lo que nosotros estemos requiriendo. Entonces, desde aquí puedes generar ese contenido, le dices a la IA que te ayude con esas novedades que quieres,
y te permite tener esa retroalimentación de una manera mucho más sencilla. Entonces, son como algunos alcances que nosotros podemos estar estableciendo. También, dentro del mismo Copilot, tenemos otra opción que se llama OneDrive, que dentro de OneDrive, cuando nosotros seleccionamos algún archivo, esos archivos nos permiten tener un resumen muy sencillo, ¿no? Es como estar también aquí en el chat inicial. Vamos seleccionando incluso un archivo que está en el escritorio, se genera una copia de ese archivo y podemos obtener un resultado. Regresando de la sesión, de este pequeño descanso, vamos a ver algunos contenidos adicionales de cómo cómo podemos ocupar este tipo de herramientas, ¿ok? Pero en tu caso, muy puntual, si vas a hacerlo, hazlo con una versión de pago porque ese trabajo ya es de autoría propia, entonces todo lo que es propio no se sube a las IAs gratuitas porque puede quedar expuesto, ¿ok? Entonces, ese contenido. Listo. Muchas gracias, Eri. Pues vamos entonces a este pequeño descanso y regresamos. Perfecto, regresamos en breve, equipo. Gracias.
Y bien, vamos a regresar de nuestro break de 5 minutitos. No sin antes recordarles que este webinar es uno de los 12 contenidos del programa AI para Todos, el cual podrán revisar a través del chat de preguntas destacadas. Ahí estamos publicando el link para que se registren a los demás talleres y webinars que conforman este programa. Y también, no sin antes recordarles que es súper importante que antes de finalizar la sesión contesten la evaluación de, la encuesta de asistencia. Con esta encuesta de asistencia, ustedes serán acreedores al diploma de participación de este taller. La encuesta se publicará a través del código QR, el cual estará proyectando al final de la sesión esta Samantha, o también publicaremos al finalizar la sesión un link de Forms con el cual podrán registrar su asistencia. Sin más, los invitamos a que participen activamente exponiendo sus dudas a través del chat y vamos a ceder la palabra a la segunda parte de nuestra sesión a cargo de Samantha Villarreal. Adelante, Sam. Muchas gracias, Eri. Vamos a continuar de este lado. Te robo la pantalla un momentito. Listo. Pues vamos a continuar con este tema. Por acá alcancé a leer algunas preguntas también que nos están dejando. Bueno, la parte empresarial. ¿Cómo sabemos si nosotros tenemos una licencia de Microsoft 365 Copilot? Ok. Cuando nosotros estamos trabajando tal cual directo en nuestra cuenta de empresarial, hay una página donde nosotros podemos tener este acceso para saber el tipo de suscripciones. Se los voy a dejar acá en los comentarios. Denme un momentito. Vamos a creer que termine de cargar. Esa página nos permite ver las suscripciones que tenemos y vamos a ver qué nos permita visualizarlo nuevamente. Ahí está. Aquí está. Esta página la voy a dejar acá en la respuesta que nos está comentando Hugo. Entonces, hay que ingresar con su cuenta empresarial de Microsoft 365 y lo que hacen es ver el tipo de licenciamiento que hay. Por ejemplo, aquí me aparece Microsoft 365 Business Standard, pero también tengo Microsoft 365 E5, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta de aquí, justo este pedacito que dice Microsoft 365 Copilot, es la que se agrega de manera adicional. No importa si tenemos estándar a Enterprise, si es de ONG o alguna empresa diferente en cuanto al alcance que tenemos con el licenciamiento. Aquí lo que va a importar dentro del licenciamiento, las suscripciones con Microsoft 365, para saber qué es una suscripción de paga, es esta, la que dice Microsoft 365 Copilot, y es la que nos va a permitir integrar a Copilot dentro de aplicaciones como Word que veíamos aquí, donde nosotros podemos ya empezar a tener esa interacción con Copilot. Vean que en la parte superior está este cuadro dentro de Word, por ejemplo. No solamente es el icono que aparece en la parte superior derecha, donde nos lleva como al chat general, sino que dentro del mismo documento nosotros podemos empezar a tener este tipo de interacción. ¿Ok? Entonces, esto es con la versión que nosotros tenemos de Microsoft 365 Copilot. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Queda dentro de todo el reglamento que cumple Microsoft a nivel internacional. De hecho, para que Copilot pudiera entrar a diferentes países, no solo estamos hablando de México, sino a nivel en Europa, que es donde más prioridad se le da al uso de los datos. Microsoft tuvo que alinearse a lo que es el GDPR y por ende lo aplica a nivel internacional para todas las cuentas. Microsoft no se queda con su información. Lo que hace tal cual es que permite que tenga cada empresa el uso de la aplicación y cada uno es responsable del contenido que tiene y los permisos que otorga dentro de la misma organización para sus usuarios u otras personas. Entonces,
Esto es 100% seguro, no tenemos problema. Aquí ya lo podemos estar trabajando y dentro del reglamento que está también público para el uso de Copilot con la parte de protección de datos, pueden ver las letras pequeñitas y ahí nos comenta que todo lo que nosotros estemos almacenando en nuestra nube, que está dentro de Microsoft 365 y que tenemos esta interacción directa con Copilot, se queda para uso de nuestra propia persona, ¿ok? Entonces ahí tampoco hay duda en ese sentido. Con otra pregunta por aquí brevemente que nos hacen con respecto al tema con ChatGPT. ChatGPT sabemos que como pionera en todo el tema de inteligencia artificial, consulta con miles de fuentes de información que están al alcance dentro de Internet para poder tener este trabajo. Veíamos por ahí que dentro de la inteligencia artificial vamos a encontrar, me voy a regresar un momentito, vamos a encontrar algo que se llama redes generativas adversarias, que lo que nos permiten hacer es que una sea la que esté generando el contenido y la otra el que lo revise. Si bien llega a tener todavía errores la inteligencia artificial y debe de ser supervisada por una persona. No porque lo diga la IA nos confiamos eso. Tiene que ser supervisada por una persona y que sea el especialista en esa área de donde se está teniendo el conocimiento. Eso es un hecho. ¿Qué pasa? Que si bien ya es bastante buena, todavía puede contener errores. Pero eso no es solo ChatGPT, es cualquier inteligencia artificial. ¿Ok? Cualquier inteligencia artificial puede contener errores y por eso lo mencionan ahí en el resultado. En cada interacción que llegamos a tener con alguna IA, te dice, el resultado obtenido a través de una inteligencia artificial puede contener errores. Eso significa que nosotros tenemos que supervisar. Y esos errores pueden ser desde signos de puntuación hasta que en una imagen pues se vea distorsionada o tengamos algunos elementos que no son acorde a lo que nosotros estamos necesitando. Eso es parte del entrenamiento que recibe la inteligencia artificial y que sigue en crecimiento y que al final del día debe de ser supervisada por alguien inteligente, es decir, nosotros como seres humanos tenemos ya la capacidad de ir decidiendo que sí y que no. Ok, vamos a continuar de este lado con otro aspecto también bastante interesante que podemos considerar en lo que es el uso de la generación de imágenes. ¿Cuántos de nosotros no hemos probado como para empezar a hacer ya alguna imagen, algún tipo de contenido, ya sea para un logo, ya sea para que tengamos referencia, no sé, en alguna ubicación, algún fondo puede ser histórico, puede ser de videojuegos, de superhéroes, de algún concierto, lo que nosotros estemos buscando. Entonces, esta parte de generación de imágenes y arte digital ocupa pues técnicas avanzadas de IA. Antes de pandemia, todo el procesamiento ya estaba un poco avanzado el tema de inteligencia artificial. Ya empezaba ahí a implementarse en algunas áreas, pero justo durante ese periodo fue donde se agiliza el crecimiento de la inteligencia artificial y entonces se da la apertura hace ya un par de años para que el público en general empiece a trabajar. Sin embargo, la parte de imágenes, pues ha sido de las más beneficiadas, aunque pareciera que tardó un poco más, no ha sido así, sino que ha tenido un crecimiento bastante significativo y lo que está utilizando pues son algoritmos complejos. No es algo que nosotros podamos ver como usuarios finales de decir, sí, ya nada más tiene que hacer esto, no. No, sino que detrás de todo ese tipo de generación de contenido, pues realmente se necesita un conocimiento avanzado en ese desarrollo. Entonces, para trabajar con esta parte de obtención de contenido, nosotros podemos ver que desde el mismo lenguaje natural tenemos esa idea, la plasmamos dentro de una inteligencia artificial y vamos viendo esos estilos, desafíos, de tal forma que hoy en día incluso la IA nos dice, ¿qué estilo te gustaría? ¿Estilo cómic, estilo ejecutivo, con cierto tipo de patrón de colores? ¿Cómo te gustaría que te cuente esa historia?
Y es ahí donde vamos a ver que existe también una gran variedad de estilos artísticos. Y esto pueden ser incluso abstracciones que están representando ciertas ideas. Entonces vamos viendo todo este tipo de alcances que nos da la misma inteligencia artificial. Y bueno, vamos a hacer algunos ejemplos en este sentido. Vamos a tener por acá un contenido. Vamos a utilizar ahora ChatGPT. Espérenme, no, nos vamos a ir con Copilot. Vamos a ir con Copilot ahora. Ya estamos en el nuevo chat y le vamos a decir aquí a Copilot, vamos a pedirle que nos cree una tabla comparativa simple entre qué? Entre Adobe Firefly y Bing Image Creator con dos criterios. La principal ventaja de seguridad legal comercial y su nivel de accesibilidad y costo. Es decir, si es gratuito o es licenciado con pago. Y que se centre en la ventaja de Adobe de mitigar el riesgo de infracción de derechos de autor. Entonces, vamos a ver el resultado que nos da la IA. Nosotros tenemos que ser muy puntuales con esta generación de nuestros prompts para obtener buenos resultados. Y aquí nos está diciendo, mira, Adobe Firefly ofrece una ventaja clave en seguridad legal al estar entrenado exclusivamente con contenido con licencia, lo que reduce significativamente el riesgo de infracción de derechos de autor. Bing Image Creator, aunque gratuito, no garantiza el mismo nivel de protección comercial. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay? Una versión gratuita que nos permite trabajar, que recuerden que todo lo que se hace con inteligencia artificial gratuita, no tenemos que subir información confidencial, ¿ok? Y si queremos entonces, en este caso, que no haya infracciones de derechos de autor, entonces usamos una licencia de pago. En este caso, estamos haciendo el comparativo entre dos aplicaciones y aquí nosotros podemos encontrar de una manera sencilla este tipo de elementos. Aquí abajo nos dice que si son para el uso comercial y es menor riesgo, entonces Adobe Firefly. Y si la prioridad es que no tengan costo, entonces usamos Bing Image Creator. Ok, nos está diciendo la misma aplicación, la misma IA. ¿Quieres que te ayude a elegir según tu caso de uso específico? Esa puede ser una opción. O le puedo decir, crea una infografía visual del contenido para ejemplificar esta acción. Entonces, ok, mi error de dedo. Le puse infografía con D, pero me entendió. La IA me está entendiendo. Entonces, los errores son de humanos y los transmitimos a la tecnología y luego la IA también tiene que ser entrenada. Ok, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que ya está diseñando tal cual esa infografía. Es decir, no le dije de aquí que de que fuera, sino que del mismo contenido comparativo que me está brindando, estoy obteniendo un resultado de manera muy puntual. Esto pues va a tardar un poquito en lo que empieza a tener este tipo de contenido, ¿ok? ¿De qué vamos a depender cuando estamos trabajando ya con imágenes tal cual? Vamos a depender de nuestra conexión a Internet, pero también del nivel de licenciamiento que tengamos. Por ejemplo, cuando se tiene ya algo de pago, pues es un poco más rápido que se tenga cierto alcance. Entonces, aquí incluso nos está trayendo en inglés el contenido que está generado. Nosotros podemos decirle que lo genere en español también. Entonces, estas son algunas opciones que tenemos en cuanto al uso de la IA. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro. Por acá tengo también esta otra opción que nos va a ayudar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el área de desarrollo, podemos indicarle que nos ayude con algún tipo de contenido. Esto ya es para el área de TI. Estamos como tratando de cubrir varias áreas para que vean que no se queda encapsulado solo como en un tipo de resultado, un contenido, sino que va más allá. Para alguien del área de TI, y ahorita que está de moda usar Python,
nosotros podemos decirle aquí a Copilot, genera una función Python llamada analizar sentimiento que tome un texto de entrada y devuelva si el sentimiento es positivo, negativo o neutral. La función debe usar una librería simple de clasificación. Le estamos dando el ejemplo. Enfócate en la finalización de código limitado que ofrece el agente. Entonces, aquí nosotros estamos obteniendo también este tipo de interacciones, donde no solamente es decir, me está dando un texto de manera específica, sino que aquí ya está simulando también el ambiente que puede utilizar un desarrollador para cierto tipo de lenguajes de programación, como puede ser Python, que obvio hay que revisarlo, ¿no? O sea, el hecho de que nos lo esté generando la inteligencia artificial no quiere decir que lo voy a copiar, lo voy a pegar y ya funciona, sino que tenemos que tener ese análisis de manera específica para saber si esto se va a adaptar al código previamente generado. Entonces, esta es otra manera en que estamos permitiendo que se pueda estar ocupando la inteligencia artificial. Y no solo eso, se puede ir entrelazando, contando historias de dónde podemos llegar a cierto alcance y qué es lo que nosotros podemos necesitar en este sentido. Entonces, vamos a ver que tenemos aquí algunos elementos que nos pueden ayudar justo para ir trabajando un poquito más, ¿ok? Podemos decirle que nos cuente una historia, crea una historia ilustrada donde un desarrollador de experiencia le explique cómo utilizar estas acciones a un desarrollador nuevo. Hay veces que necesitamos ir un poquito más allá de obtener solamente este contenido de manera directa y tenemos que solicitarle a la IA que nos dé un avance un poquito más extenso para que podamos entonces disfrutar de algunas opciones adicionales. Una retroalimentación podemos considerar a la IA como parte de nuestro equipo, no que va a sustituir a alguien, sino que es parte del equipo que nos puede ayudar a tener esta retroalimentación de forma sencilla. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos viendo la idea ilustrada que tenemos para que nosotros podamos compartirla dentro del mismo equipo. Entonces, vamos a ver, nada más vamos a darle un momentito más en lo que termina. Y obtenemos el resultado. Ya casi está listo. ¿Ok? Las dudas que tengan las van dejando ahorita. Ahorita las voy a revisar y vamos a ir avanzando. Listo, ya lo tenemos aquí. Entonces, ya tenemos nuestra historia ilustrada, nos está contando qué dice y podemos ver que se ve de buena calidad para que nosotros podamos estar teniendo esta retroalimentación. Si bien hay imágenes que todavía pueden tener una mejora, pues esta hay que tener un poco de cuidado. ¿Listo? Perfecto. Ok, vamos a continuar de este lado. Sí, dejen ver aquí en el comentario. Parece que no tenemos, déjenme validar. Sí, sí, salió otra. Por acá nos hacen algunas preguntas. Vamos a ver cuáles son. Ok, por aquí nos están diciendo, sí, las diferentes inteligencias artificiales llegan a tener la misma capacidad de respuesta racional si requiero aplicarlo a negocios de forma profesional y en forma creativa si es en temas personales o de ocio. En mi experiencia, no. Cada inteligencia artificial tiene un alcance diferente y nos van a ayudar para que nosotros podamos estar estableciendo diferentes niveles de procesamiento, ¿no? El tema, por ejemplo, con ChatGPT y el tema con el chat de Copilot, es decir, este chat a nivel de chat
ChatGPT y el chat de Copilot, que no es el mismo Copilot que está en las aplicaciones que tenemos de Word, Excel, PowerPoint, o sea, va a variar ahí. ChatGPT Copilot es muy similar. ¿Por qué? Porque su modelo se llama tal cual GPT-5, que es el que está trabajándose ahorita. En el caso, por ejemplo, que nos están preguntando por acá de Gemini, está utilizando Flash 2.5, que es un modelo diferente. Entonces, el procesamiento y el alcance también varían. En cuanto a la generación de imágenes, por ejemplo, cuando estamos trabajando directamente con Copilot o con ChatGPT, tenemos a DALL-E. DALL-E es ese modelo que nos ayuda a obtener imágenes o ilustraciones novedosas para ciertos alcances. En el caso de videos, en el caso de ChatGPT, está trabajando con Sora. Cuando trabajamos o cuando se llega a trabajar con otro tipo de inteligencia artificial, va a variar también ese modelo y el alcance. ¿Qué es lo que vas a necesitar dependiendo cómo quieres la integración? En mi caso, ¿por qué me gusta Copilot? Bueno, porque Copilot se integra de manera nativa a las diferentes aplicaciones que tenemos de Microsoft. Todo lo que ya es ofimática, Word, Excel, PowerPoint y demás. Si yo voy, por ejemplo, aquí a un archivo de Excel o a un libro de Excel, desde que sea uno nuevo, yo puedo empezar a utilizar a Copilot, o si ya tengo un archivo creado dentro de este contenido, yo le puedo decir que me ayude a obtener información específica. Y es más, también dependiendo del alcance, incluso si manejo un poquito de algún tipo de desarrollo, por ejemplo, para análisis financiero con Python, yo puedo decirle a Copilot pues que me ayuda a tener ese alcance significativo en el análisis. Y eso no lo haría de manera nativa con ChatGPT. Tendría que comprar pues una licencia que me permitiera conectar con una aplicación realizada por terceros donde utilicen ChatGPT y que lo pueda implementar. O en el caso de otras inteligencias artificiales se queda limitado solo al uso de Word y de Excel. No está tal cual para que yo lo pueda utilizar en esa gran variante de aplicaciones que me sirven para productividad en el día a día. Entonces es como dependiendo del alcance que estés necesitando. Si no conoces, empieza con lo que son los trials, las versiones de prueba, y sobre eso sigue avanzando para que veas y compares. Trabaja, por ejemplo, ahorita con ChatGPT, con Copilot, sin, sin que tengas ahorita una licencia de paga. Ya si tienes una licencia pagada, entonces ve la que se adapte dentro de tu ambiente de productividad y si es justo lo que necesitas. Y si no, entonces debes de crecer a qué licenciamiento puede ser el más significativo para ti. En mi caso, pues este tema con el uso con Copilot, porque se adapta sin problema a las necesidades que estoy teniendo en el día a día. ¿Ok? Listo. Cualquier duda me siguen diciendo, voy a ir haciendo algunos espacios para responderles en ese sentido. Ok, entonces, cuando estamos hablando de todo este tema de generación de imágenes, podemos obtener diferentes elementos que nos están ayudando a la integración de las consideraciones que necesitamos en el día a día. Pero, pues, esto no es todo. También podemos encontrar que dentro de esta inteligencia artificial que nosotros estamos manejando como inteligencia artificial creativa, podemos estar obteniendo producción de música, de audio, de video. En este sentido, pues la IA ha ido avanzando de manera considerable. ¿Y qué podemos decir en ello? Que la inteligencia artificial generativa pues está redefiniendo la industria, los medios y el entretenimiento. Sin embargo, también es importante que nosotros podamos estar estableciendo de manera directa, cuáles son las formas en que va a estar funcionando, es decir, la parte legal. Me llamó la atención porque hace más o menos un mes en Colombia empezó a trabajarse ya una ley del uso de inteligencia artificial donde se definiera si el resultado que se estaba brindando era a través de una IA o era a través de la composición de una persona. Eso con la finalidad de no afectar algunos sectores en el área profesional.
me llamó la atención porque está teniendo esta iniciativa. Entonces, ahí va a depender también de cómo se está comportando el uso de la IA dentro de las organizaciones, dentro de cada uno de los países o a nivel internacional, cómo se está aceptando. Para todo este tipo de generación de contenido, existen diferentes inteligencias artificiales que nos ayudan. Si bien ese primer motor que tenemos con ChatGPT está impulsado por el respaldo de OpenAI, nos da esa ayuda en las tareas creativas y diversas, pero Copilot nos ayuda también a tener el seguimiento de nuestros procesos empresariales y la seguridad, sobre todo de nuestros datos. El enfoque va a ser dependiendo del éxito que nosotros estemos necesitando. Es decir, si vamos a trabajar con una IA gratuita, esa IA gratuita, recuerden que sirve para entrenar el mismo modelo. Si trabajamos con una IA de paga, se respeta la protección de nuestros datos y obviamente el contenido que sale de esa interacción con la IA es para nosotros, para uso productivo, para uso profesional, para derechos comerciales, etcétera. Ese elemento es el que tenemos que estar ahí visualizando nada más para tener ese enfoque, ¿ok? Voy a mostrarles acá de manera sencilla. Yo estoy aquí en Copilot con la versión de pago y yo tengo una opción que se llama crear. Esta opción de crear me permite crear videos. Esta parte de videos son videos que nos van a incluir segmentos de videos que ya son de la galería de Microsoft, es decir, no crea un video con material original, pero nos permite editarlo de forma posterior. Por ejemplo, voy a ponerles aquí, crea un video de invitación a los webinars, vamos a poner a los webinars de IA para Todos que tiene Microsoft en México. Ok, con esa simple instrucción, yo le puedo dar clic aquí en crear y entonces lo que va a hacer la IA es buscar aquellos videos que puedan estar dentro de esa galería de Microsoft y que me permitan obtener un video para que yo esté ocupándolo. Les comentaba, se puede editar porque podemos usar nuestros propios videos en ese alcance. Me va a generar un video con audio, me va a generar un video con voz. Esa voz puede ser personalizada y puedo cambiarla en diferentes elementos. Entonces, vamos a tener un alcance significativo. Ok, vamos a darle oportunidad de que lo vuelva a hacer. Vamos a ver qué pasó de este lado. Entonces, ahí vamos a tener diferentes alcances que nosotros podemos estar validando. Entonces, denme un segundito para revisar si me cambio de navegador y de cuenta. Y aquí voy a ir nuevamente a la opción de crear. Y vamos a ponerlo. Crea un video para invitar a los usuarios finales a conocer la inteligencia artificial a través de los webinars de Microsoft. Entonces, vamos a esperar aquí un momentito para que pueda dar este seguimiento. Listo. Entonces, estamos aquí revisando este contenido y vamos a validar. Ok, vamos a esperar aquí. En lo que esperamos, porque eso sí puede tardar aquí unos minutitos, vamos a seguir avanzando. Si no, nos vamos a tardar un poquito más y nos faltan algunos demos. Ok, entonces, otro aspecto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la parte de la ética, los derechos de autor y el uso responsable de la inteligencia artificial creativa.
¿Por qué? Porque la implementación generalizada de la inteligencia artificial creativa o la IAG nos lleva a muchos desafíos, profundos desafíos éticos, legales, de gobernanza, y definitivamente tiene que haber marcos regulatorios sólidos. Esto da pie a que se abran nuevas especialidades a nivel profesional para que se puedan crear estos marcos regulatorios para que las personas encargadas del área de TI puedan estar también alineadas con este contenido. Entonces, es importante que nosotros podamos conocerlo sin mayor inconveniente, ¿ok? Entonces, cuáles son algunos de estos elementos? Vamos a tomarlos en cuenta. Por un lado, nosotros tenemos que reflexionar sobre ese impacto social, sobre los sesgos que deben de ser evitados y respetar también a cada usuario. Cada uno de nosotros al final del día somos usuarios de la inteligencia artificial y esta consideración debe de estar adecuada para que también como usuarios podamos beneficiarnos de la manera más apropiada del uso de la IA. Aunque ha habido muchos avances para que se pueda estar trabajando con la inteligencia artificial, todavía hay información que puede brindar que es incorrecta. De hecho, cuando genera esa información incorrecta o inexacta, se le conoce como alucinación. Es decir, que de repente está dándonos ideas que no son correctas, no son reales, que ya cuando traemos al especialista en el área, nos confirman, ese resultado que te está dando la IA no es correcto. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta a la hora de usar la inteligencia artificial. Por eso les comentaba, tenemos que hacer la revisión constante. ¿Por qué? Porque pueden replicarse patrones de los datos del mismo entrenamiento y pueden reflejar o amplificar también algún sesgo que no debería de tener, pero puede pasar. Por eso es importante que nosotros tengamos que validar todo este tipo de información. Ahora, esos sesgos algorítmicos y discriminación son porque los datos que está obteniendo la inteligencia artificial tienen ese sesgo. ¿Y de dónde podemos hacer las consultas? Normalmente con la IA, que es gratuita, de Internet. Entonces, la información que está en Internet pues mucha de esta es inexacta. Por eso es que puede haber este tipo de errores. Cuando tenemos ya una IA de pago, nosotros podemos establecerle de dónde va a tomar esa información para que se base solamente en esa información y sea lo más exacto posible ese tipo de seguimiento, que nos dé información que sea verídica. ¿Qué otros aspectos es importante que nosotros estemos tomando? Bueno, reforzar la parte de investigar en lo que son elementos que puedan haber prejuicios sociales. Por ejemplo, cuando se tiene una generación de imágenes y en su momento Midjourney estaba llevando la delantera sobre todo este tema, el resultado de algunas de esas imágenes representaban cierto sesgo. Por ejemplo, los profesionales de edad avanzada, que son hombres, pues eran estereotipos de que estaban trabajando de manera sólida. Entonces era como ese estereotipo para ciertos lugares, ciertas oficinas, ¿no? O que se pudiera tener de manera específica que la mujer podría trabajar en otro tipo de proyectos. Entonces, esa consideración se logra cuando se va entrenando la inteligencia artificial y mejora y se disminuyen los sesgos, se disminuyen los estereotipos, se mantiene la dignidad para el mismo servicio que se está brindando, además de que también se tiene que trabajar con algo que se llama deepfakes o estas noticias falsas, en donde la IA pues puede ser manipulada para que brinde información que es falsa. Entonces, los desarrolladores, las empresas que se dedican al desarrollo de la IA, no solamente ChatGPT o el tema con Copilot, sino en general los desarrolladores de las diferentes IAs, tiene que haber un marco regulatorio para ellos, para que a la hora de que generan el uso de la inteligencia artificial sea específicamente para beneficio de la misma comunidad, de las personas, no para robo de información o para obtener
para generar daño. Para eso no debe de ser utilizada. Entonces, tomando en cuenta esto, también hay que tener consideraciones por el impacto ambiental, el consumo de los mismos recursos que se están teniendo, el seguimiento que se está brindando al respecto y que tenemos que trabajar con la inteligencia artificial de una manera consciente. Esto sí tenemos que tomarlo en cuenta en esa consideración. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me van diciendo, por favor. Vamos a hacer otro ejemplo práctico por aquí. Vamos a pedirle a ChatGPT, vamos a ir un momento acá con ChatGPT, nos vamos a un nuevo chat y le vamos a decir que trabajando ya sobre este tema en el que estamos haciendo uso de lo que es la responsabilidad ética, pues que nos habla acerca de cómo podemos detectar sesgos en un escenario laboral. ¿Cuál es la solicitud aquí? Que redacte un párrafo que simule ser un prompt para un generador de imágenes, por ejemplo, Midjourney, pidiendo una foto realista de un grupo de científicos de inteligencia artificial en una sala de reuniones, que luego, que luego haga una predicción y explique el posible sesgo de género y edad que el modelo podría amplificar basándose en la evidencia de estereotipos en la generación de imágenes. Entonces, vamos a ver primero ese prompt que nos va a estar brindando. ¿Ok? ¿Cuál es el prompt? Ya lo tenemos aquí. Una foto realista de un grupo de científicos de inteligencia artificial reunidos en una sala moderna de conferencias frente a pantallas con gráficos de datos y laptops discutiendo un nuevo modelo de inteligencia artificial, iluminación natural, estilo fotografía corporativa, ambiente profesional y colaborativo. ¿Cuál es la predicción de ese análisis de riesgo? Vamos a revisar de este lado. Voy a ampliar aquí para que lo puedan ver mejor. Dice, es probable que el modelo generador produzca una imagen dominada por hombres jóvenes o de mediana edad, principalmente blancos o asiáticos, con muy pocas mujeres o personas de otras etnias visibles. Este sesgo surge porque los conjuntos de datos con los que se entrenan los modelos de generación visual tienden a reflejar los estereotipos presentes en Internet. Es decir, es algo que ya existe ahorita, por eso lo va a ocupar y en medios corporativos, donde los científicos y expertos en tecnología suelen representarse como hombres. Además, la asociación cultural entre la IA y la tecnología avanzada amplifica la invisibilización de mujeres y personas mayores, ya que los modelos visuales suelen vincular la innovación con la juventud y el género masculino. En consecuencia, el resultado reforzaría la idea errónea de que la investigación en IA es un espacio homogéneo y predominantemente masculino. Entonces, cuando tengamos dudas de que si nuestra solicitud que vamos a ponerle a la IA puede tener algún tipo de sesgo, podemos decirle que nos ayude con esa predicción y análisis y entonces que genere un prompt que pueda evitar esos sesgos. Vamos a decirle que nos ayude con esta parte. Ayúdame a generar una solicitud que evite esos sesgos. Ah, bueno, aquí tenemos la otra versión. Una foto realista de un grupo diverso de científicos y científicas. Ok, aquí ya vamos a empezar a reducir. De inteligencia artificial en una sala de reuniones modernas. El equipo incluye personas de diferentes géneros, edades y orígenes étnicos, colaborando frente a pantallas con gráficos de datos y laptops, ambiente profesional, respetuoso e inspirador, con iluminación natural y expresión de concentración y cooperación. ¿Por qué este prompt reduce sesgos? Diversidad explícita. Al mencionar personas de diferentes géneros, edades y orígenes étnicos, se guía al modelo a representar la pluralidad humana, contrarrestando el sesgo hacia hombres jóvenes.
Lenguaje neutro e inclusivo. El uso de científicos y científicas visibiliza la presencia femenina sin excluir a otros géneros. Enfoque en la colaboración, no en estereotipos técnicos. Al destacar la cooperación y el ambiente profesional, se reduce la probabilidad de que el modelo reproduzca clichés visuales de genios solitarios o figuras masculinas dominantes. Control de contexto visual. Incluir detalles como ambiente inspirador o iluminación natural ayuda a que el generador priorice una atmósfera positiva y profesional sin reducir a plantillas visuales sesgadas. Es decir, aquí nosotros podemos estar haciendo la comparativa también de que las solicitudes que nosotros estemos generando no contengan sesgos. Y esto es importante porque no siempre estamos dispuestos a obtener esa retroalimentación. Pero vemos que es interesante que nosotros podamos lograrlo. ¿Ok? Entonces, si van teniendo dudas, las dejan aquí y ahorita vamos revisando algunos detallitos adicionales. Vamos al siguiente punto. Los desafíos de derechos de autor y la propiedad intelectual. Cuestiones de autoría. Un tema bastante interesante que deja muchas cosas que pensar y que tenemos que estar reflexionando en este sentido. Cuando nosotros estamos planteando preguntas sobre autoría, la protección legal del contenido, lo que es el respeto de las obras originales, pues tenemos que hablar entonces de que hay desafíos en los derechos del autor y la propiedad intelectual. De hecho, la misma inteligencia artificial generativa desafía los límites tradicionales tal cual de la propiedad intelectual y la aplicación que está haciendo en diferentes sectores. Esto genera una serie de demandas por infracción de derechos de autor contra las empresas que son de generación de inteligencia artificial. ¿Cómo cuáles son? Bueno, por ejemplo, se utiliza en obras protegidas para el mismo entretenimiento. Cuando estamos viendo que existe material que tiene formación y su origen en gran parte tiene que ver con la inteligencia artificial, entra en esa controversia legal. Es producido pues por la IA o por algún tipo de contenido, pero ¿qué tanto se le debe de permitir que se trabaje de manera directa con la inteligencia artificial y qué tanto no debería? ¿Por qué? Porque actualmente no tenemos un desglose tal cual en las leyes donde nos diga esto sí se puede, esto no se puede. Recién salió la inteligencia artificial, no tenía como un lineamiento específico, pero es importante que cada empresa, cada persona vaya definiendo el alcance que le va dando y obviamente que cada país o cada región pueda establecer el uso correcto o el uso que debería de tener buenas prácticas de la misma inteligencia artificial. Otros aspectos que se pueden tomar en consideración son los avances que están teniendo en este marco legal, en este marco que es de protección de datos en otras regiones. Por ejemplo, en marzo de este año salió lo que es la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que es la primera que sale a nivel mundial en ese sentido, donde se establece en qué parámetros puede utilizarse la inteligencia artificial y en dónde definitivamente no debería de utilizarse la inteligencia artificial. Entonces, si tienen ustedes oportunidad de revisar un poquito más a detalle en ese sentido, van a aprender también al respecto. Vamos a tener otro webinar que habla justo de todo este tema y cómo nos está involucrando en el día a día. Pero es importante que desde que nosotros empezamos a usar la inteligencia artificial, podamos leer lo que no nos gusta, las letras chiquitas, y sepamos qué es lo que estamos dejando en manos de las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial. Por otro lado está el tema de la titularidad del contenido de la misma inteligencia artificial sobre el contenido que se está generando. ¿Por qué? Porque ¿quién puede tener los derechos de esa propiedad intelectual de la misma inteligencia artificial? Hay incluso algunos temas que van un poquito más allá que dicen, es que la IA debe de ser propiedad del resultado que está generando.
pero pues si la IA está creada por una empresa o por un grupo de desarrolladores o se están pagando los derechos de uso sobre ella, todo eso tiene que estar explícitamente dentro de la documentación. En el caso con Microsoft, eso sí está delimitado. En las páginas públicas que tiene del uso de la inteligencia artificial con el tema de Copilot, te dice todos esos detalles, pero eh, pues en este caso es la única que tiene todo ese alcance tan específico. Hay algunas otras empresas también grandes del uso de inteligencia artificial que te van dando este seguimiento y hay otras empresas de IA que están teniendo ciertos alcances mucho más limitados. Entonces, sí es importante que nosotros podamos estar ahí viendo cuáles son estos alcances, esos detalles y las consideraciones en este sentido para que sea más fácil el que podamos trabajarlo. Y aprovechando, pues vamos a decirle aquí a nuestra IA, vamos a ir a Copilot, vamos a un nuevo chat y le vamos a pedir que nos ayude con un plan de mitigación de riesgos. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a decirle lo siguiente, que elabore un borrador para la sección de mitigación de riesgos legales en un contrato de uso de IA generativa y la sección debe incluir cláusulas que aclaren qué titularidad de los productos de IA no está garantizada y la necesidad de establecer titularidad por contrato para proteger el negocio, que utilice un tono empresarial y se centre en las necesidades de transparencia. Entonces, vamos a ver qué nos dice Copilot en este sentido. Aquí empieza a generar justamente nuestro borrador para este contrato de uso de la inteligencia artificial generativa. Está generando una sección que se llama mitigación de riesgos legales y está estableciendo 3 puntos importantes. Uno, la titularidad de los productos generados por la inteligencia artificial. Y en este caso nos está diciendo que la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual no reconoce derechos de autor sobre obras creadas exclusivamente por sistemas automatizados sin intervención humana sustancial. Por acá tenemos el establecimiento contractual de titularidad. En este caso, nos está diciendo, por ejemplo, que toda creación generada mediante el uso de la IA en el marco que se está contratando será atribuida contractualmente a la parte que haya sido definido los parámetros de la generación, ¿ok? Quien haya generado quien haya generado esa solicitud es la persona que le va a corresponder la titularidad de ese contenido creado, en pocas palabras. Luego viene la transparencia y diligencia. En este caso, ambas partes reconocen la importancia de actuar con transparencia y diligencia en el uso de la tecnología de la IA generativa, y esto incluye cláusulas de indemnización y limitación de responsabilidad en los contratos. Entonces, si nosotros tenemos dudas de cómo podemos interactuar de manera interna en una empresa o cómo podemos ayudar a algún cliente o a alguien que vamos a tener cierta colaboración, podemos decirle a la IA, ¿sabes qué? Ayúdame para que nosotros podamos tener este tipo de seguimiento. Y vamos a encontrar de una manera sencilla todas estas opciones. ¿Ok? Bueno, ahorita vemos las dudas. Vamos al otro puntito que tenemos por acá, que ya son las buenas prácticas que nosotros podemos estar estableciendo de manera directa. En este caso, la transparencia en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cómo están funcionando los sistemas de la IA creativa y las decisiones que están tomando. La misma adopción de la IA exige un decálogo, pues, de buenas prácticas. Esto nos ayuda a tomar las decisiones, y evitamos esa dependencia excesiva en la tecnología, ¿no? Que a veces hasta soñamos la tecnología. Bueno, no se trata de que la soñemos, sino que más bien establezcamos aquí los límites y este buen uso que necesitamos en este seguimiento. Por otro lado, pues está el cumplimiento legal, respetar las leyes para el uso de la misma IA, la revisión humana, que tenemos que estar supervisando los resultados de la inteligencia artificial. Es un hecho que la IA genera errores de algún tipo, no siempre, pero hay que estar supervisando todo este tipo de contenido. Y de esta manera, pues vamos nosotros
teniendo resultados efectivos, confiables, que nos puedan ayudar en la toma de decisiones. Y el otro, las consideraciones éticas. Siempre evaluar el impacto nos va a ayudar a que seamos responsables también y tengamos beneficio no solo para nosotros mismos, sino también para la misma sociedad. Y en este sentido, nosotros podemos estar trabajando de una manera acorde a las necesidades que hay en el día a día, ¿ok? Entonces, por acá, déjenme ver. Prácticas. Listo, hasta aquí estaríamos terminando. Casi, me falta nada más un pequeño y breve ejemplo con el que estaríamos cerrando del tipo de solicitudes que nosotros podemos pedirle a la IA. Va a ser también aquí mismo en Pilot. Y esta solicitud tiene que ver con el protocolo de transparencia y atribución. Dice que redacte un borrador para el protocolo de uso de la IA en documentos oficiales. El protocolo debe exigir la atribución obligatoria de todo contenido generado por IA y establecer la necesidad de evitar la dependencia excesiva de la tecnología, enfocándose en un uso crítico de los resultados. Entonces, este protocolo vemos que nos está dando los diferentes apartados, como es el objetivo, el alcance, los principios rectores, lineamientos generales y algunos puntitos adicionales como la capacitación, actualización y la supervisión. Este protocolo pues nos va a ayudar justamente para que nosotros podamos tener un seguimiento de manera interna del mismo uso de la inteligencia artificial a nivel institucional, ¿ok? O gubernamental. Para eso nos puede ayudar también el mismo uso de la inteligencia artificial. Ok, bueno, y ya nada más para cerrar aquí de manera sencilla. La IA la podemos ver como una herramienta, la IA creativa. La IA nos va a permitir que nosotros podamos estar trabajando de manera innovadora siempre que la adaptemos de manera adecuada en los procesos que necesitamos. Hay que comprender cómo se utiliza la inteligencia artificial para que podamos decidir cómo trabajar con ella, sobre todo en la generación de estas solicitudes o prompts que vimos que no deben de ser como que tan extensos, pero sí bien elaborados para obtener resultados precisos. Y tenemos que comprender los fundamentos y aplicaciones. ¿Para qué? Para fomentar la ética y la efectividad en el uso de la inteligencia artificial. Eri, ya se nos está terminando el tiempo. Es correcto, Sam. Si quieres, todavía podemos contestar unas 2 preguntitas. Solamente en lo que contestamos esas preguntas, vamos a proyectar nuestro código QR, que es nuestra encuesta de asistencia, para que llenen sus datos y reciban en el lapso de no más de 5 días su diploma de participación a este webinar. Muy bien, vamos a ver algunas preguntitas que podemos contestar en este minutito. Nos pregunta Eduardo Muñoz, ¿se puede crear una imagen o video basado en la letra de una canción? Sí, sí se puede. Sí se puede. De hecho, podemos tener muy buenos resultados también. Y le podemos decir que sea con cierto estilo, con ciertos elementos. Es más, tú le puedes poner la canción y le dices, a partir de la letra de esta canción, dame una propuesta de un diseño que podemos estar ocupando y le das todos los parámetros. Pero sí, sí se puede. Muy bien. Perfecto. Nos pregunta Alejandro, ¿qué herramienta de inteligencia artificial me puedes recomendar para automatizar tareas? Ok, dentro de Microsoft hay una aplicación que se llama Power Automate, es de Microsoft 365, tiene también inteligencia artificial y puedes hacer automatización de tareas en flujos en la nube, todo lo que tenga que ver con conexiones que estén hacia la nube, ambientes web, y también tiene su propia aplicación para escritorio, lo que se conoce como RPA, que también está incluyendo Power Automate con el uso de inteligencia artificial con Copilot. Esa te ayuda bastante. Perfecto. Vamos a ver, última preguntita ya para no extendernos más. Nos están preguntando sobre los demás eventos. Ok, ¿cómo evitar estereotipos en la IA creativa?
cómo evitar los estereotipos. Cuando estés generando tu misma solicitud, ten cuidado de esa solicitud, porque normalmente queremos que la IA no tenga sesgos y la solicitud o prompt que estamos utilizando los tiene. Entonces, algo que pasa es que toma lo que existe actualmente en Internet, que ya tiene sesgos, y para evitarlo, entonces hay que ser muy puntuales, como el ejemplo que les mostraba, donde teníamos que identificar el grupo de personas que va a estar participando, edades, dejar especificando también a lo mejor el lugar donde va a ser, que sea inspirador, temas así nos ayudan muchísimo. Bien, perfecto. Bueno, pues los invitamos a los demás talleres que va a haber de inteligencia artificial creativa, cómo generar un video, cómo generar una imagen, redacción creativa. Todo esto lo van a poder conocer en la página del programa Hay para todo México. Nuevamente, Sam, muchísimas gracias por el tiempo que nos otorgaste el día de hoy, los valiosos conocimientos que nos brindaste. Agradecemos a todas las personas que se conectaron y los esperamos en los siguientes talleres de este programa Hay para todo México. Hasta la próxima. Hasta la próxima.